especialista en narración oral, ha viajado por todo el mundo para acariciar los oídos de todo aquel que tiene la gran dicha de encontrarse con ella. Esos filandones leoneses que disfrutó desde pequeña marcaron una forma de vida que no puede ser más fructífera. Hoy nos hablará de esas clásicas a las que nunca se alude y nos dejaremos llevar por su voz, su embrujo y su generosidad. Le damos un aplauso y empezamos. Bueno, ¿me veis bien y los de detrás? ¿Me veis bien? ¿Sí? ¿Y me escucháis bien también? Vale. Pues yo nací en León, que está, ya sabes, en Castilla y León, allá al norte, y todos los domingos mi padre me llevaba a casa de una señora que tenía un pañuelo negro que ataba aquí con un doble nudo. Tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado. Tenía una nariz ganchuda con una verruga, con 3 pelos. Tenía una barbilla picuda con 3 pelos blancos más que cuando te besaba te pinchaba. Y tenía unos dedos largos, muy largos, y las manos siempre muy frías, que cuando te acariciaba la cara, tú sentías lagartijas que te recorrían el cuerpo. Y mi padre me llevaba todos los domingos a ver a esta señora. ¿Sabéis quién era? Era mi abuela, sí señor, menos mal. Era mi abuela, no era una bruja. Yo cuando digo esto los niños me dicen, los niños pequeños, no vosotros, me dicen una bruja, pero no era una bruja, era mi abuela. Y mi abuela nunca me contó un cuento. Yo me empeñaba y le decía, abuela, cuéntame un cuento, y mi abuela nada. Abuela, cuéntame un cuento, y mi abuela nada. Mi abuela no me contó cuentos porque mi abuela era una mujer maragata, había nacido en la zona de Astorga y había aprendido a callar como tantas y tantas mujeres de su época y de otras épocas. Porque en ese momento había una dictadura, ya sabéis, y la consigna era no significarse, y no significarse significaba estar callado. Así que mi abuela callaba los cuentos que le contaron de niñas, callaba las canciones también que le cantaban de niña, callaba los juegos, callaba su biografía, callaba la historia de su pueblo, porque significarse te podía costar la vida. Pues mi abuela además era una señora así muy beata y también eso la constreñía más y la callaba todavía mucho más. Así que jamás me contó un cuento. Me tocó aprender a escuchar el silencio y querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Y fue así como me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba, porque leer es una manera de escuchar. Y leí tantísimo que acabé en la Universidad de León, después estuve en la Universidad de Salamanca, allí me diplomé en Filología Italiana, me fui a Italia, a Siena, a completar mis estudios de Filología Italiana y luego volví y en Madrid me licencié y me doctoré en Lengua y Literatura Española Hispanoamericana. Soy doctora en Lengua y Literatura Española Hispanoamericana, estuve 11 años en la universidad. Y la gente que pasamos tanto tiempo en la universidad nos pasa una cosa maravillosa, ¿sabéis cuál es? Que podemos elegir. La gente que no estudia no puede elegir, pero la gente que estudia puede elegir. Y yo elijo hacer lo que más me gusta del mundo mundial, que es estar aquí con vosotros, que sois la gente más importante, porque sois nuestro futuro. Así que fijaos qué suerte tengo, y no solamente qué suerte, sino también qué dicha haber tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo en la universidad estudiando. Mi tema de tesis doctoral fue sobre un romance tradicional. ¿Habéis estudiado los romances? ¿No? Es un romance tradicional. Un romance es una estructura métrica de 8 versos que riman los pares y quedan libres los impares porque procede de cantares de gesta medievales. Eso es una de las teorías. Y ese es mi primer libro, se llama, no se ve muy bien porque está ahí pequeñito. Control más. ¿Eh? Control más. ¿Control más? No. Debe ser que me lo bajé así como de internet y está en Es pequeño. PDF, es que está en PDF. Está en PDF, no se puede controlear más eso. Bueno, ¿lo veis? Se llama Romancero. Bueno, y continué un montón de romances, trabajé e investigué. Mi director de tesis doctoral se llamaba Diego Catalán y era el nieto de don Ramón Menéndez y Pidal, una eminencia en este mundo de la filología, y con él hice mi tesis doctoral sobre un romance tradicional, el romance de la doncella guerrera. ¿Os suena el romance? El romance de la doncella guerrera habla, bueno, suena así en el romancero de las niñas. A un capitán sevillano 7 hijas le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguna fue varón. Un día a la más pequeña le llegó la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelo muy largo y sabrán que eres mujer. Si tengo el pelo largo, padre, córtemelo usted. Y después de bien cortado, un varón pareceré. 7 años fue a la guerra y nadie la conoció.
menos el hijo del rey que de él se enamoró. Un día al subir al caballo la espada se le cayó y en vez de maldito sea dijo maldita sea yo, y la pillaron. ¿Este romance os sonaba? Sí. Se cantaba saltando a la comba, a un capitán, a la cuerda, a un capitán sevillano, 7 hijas de Dios tuvieron la cuerda y tenías que agacharte y seguir saltando. Y este es un romance que procede de China, es una leyenda china del siglo XIII. Mulan. Mulan, muy bien, muy bien. Que este señor que se llama Disney hizo una película que se llama Mulan, como todos muy bien conocéis. Pues el tema de Mulan y el tema de este romance es el mismo tema. Pues este fue mi primer libro, El romancero tradicional. Y después de este, hice este libro que se llama Cuentos del Mediterráneo. Y por este libro y por el siguiente, me dieron un premio que compartí con una señora muy importante que seguro que conocéis, que se llama Michelle Obama. ¿La conocéis a esta? Sí. A mí me lo dieron por trabajar. Entregaba el premio a la infanta Cristina, pero ese año se le portó el marido mal y no la dejaron venir. Yo, como me porté bien, fui, porque la gente que nos portamos bien vamos a todas partes. Y me dieron este premio, la Fundación Dieta Mediterránea, porque este libro, que recoge cuentos tradicionales, el anterior, el del Mediterráneo, recoge cuentos tradicionales, cuentos que cuenta la gente que no tiene voz, como mi abuela, y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Forman parte de esa literatura no escrita, que se llama la literatura oral, que es la literatura realmente clásica, porque viene de tiempos muy antiguos y por eso los cuentos son iguales en todo el mundo. Por eso, porque son iguales en todo el mundo y no saben ni de nacionalismos, ni de papeles, ni de nada, llegan en la boca de la gente, que nos movemos como podemos por el mundo, esto que se llama emigrar. Por esa razón estos cuentos se utilizaron en la pacificación de un conflicto. La guerra de los Balcanes, ¿os suena? Sí. Pues después de la guerra de los Balcanes, la gente intricada, albaneses, kosovares, montenegrinos, bosnios, herzegovinos, etcétera, se quedó muy dañada y muy molesta unos con otros, como es lógico. Entonces, con estos cuentos lo que hacíamos era, contábamos un cuento a un albanés y le decíamos, ¿y este cuento de quién es? Y decía, de mi abuela albanesa. Y le decíamos, pues lo contó una abuela montenegrina. Era para que se dieran cuenta de que las diferencias habían sido instiladas, habían sido de alguna manera introducidas por criterios que no tenían que ver con lo cultural, porque la cultura es universal. Todos los cuentos tradicionales hablan de eso profundo que es que somos seres humanos y eso no conoce fronteras. Después de ese libro, esos 2 libros, hice este libro que se llama Libro de Monstruos Españoles. Procede de una función de cuentos, porque yo soy narradora oral, mi nombre de contar es Ana Griot, y yo tenía un espectáculo que se llamaba Monstruos en peligro de extinción. Y es que los monstruos de la tradición oral española están siendo invadidos por los monstruos de la tradición norteamericana. Nadie conoce monstruos de la tradición española. ¿Alguien conoce un monstruo español? Que levante la mano. El fauno. El fauno. El fauno es un buen monstruo español. En la tradición oral española no se llama fauno, se llama fauno en la tradición oral griega y romana. En la tradición oral española se llama el musgoso o el busgoso, porque vive en el bosque. Y en Béjar hay uno, por ejemplo. Aquí en la tradición oral extremeña tenéis una lamia. Las lamias también pertenecen a la tradición oral griega. Y esta lamia se llama la serrana de la Vera. ¿Os suena esta? Sí. Que tiene pata. ¿Tú eres de la Vera? He trabajado muchos años allí. Pues la serrana de la Vera parece una mujer, pero canta prodigiosamente, porque todos los seres femeninos monstruosos cantan prodigiosamente. Y lo que tiene monstruoso es que tiene patas de caballo, patas de yegua. Y se come a la gente, porque los monstruos comen gente. Pero esta no se come a los que saben tocar la flauta. Yo siempre me pregunté, ¿por qué los centros escolares se empeñan en que toquemos la flauta? Pues ya veis por qué era. Para que uno pueda venir a Extremadura y no se lo coma, la serrana de la Vera. Ahora que nos han quitado la música de los planes de estudios, no se puede venir a Extremadura, porque te comen en cuanto te descuidas. Bueno, pues este libro de monstruos españoles fue premio al libro mejor editado en el 2009. En el 2011 me dieron otra vez el premio, me daban el premio año sí, año no. En el 2013 me compré vestido, pero no me dieron. Después de este libro, hice este 25 cuentos populares de miedo. Me encanta escribir y hablar ya no solamente de la literatura tradicional de la gente que no tiene voz, sino también de las cosas que la gente no quiere escuchar.
Y el tema del miedo es una cosa muy importante porque hay un miedo que es el miedo que nos preserva. Uno no cruza la carretera por el miedo a ser atropellado. Y ese miedo es lo que hace que nos perpetuemos como especie. Pero hay otro miedo instilado que es el miedo que nos provoca, que se llama el paro, el terrorismo. Esos miedos son unos miedos que no sirven para nada, sino simplemente para paralizar a la gente, y esos hay que desterrarlos, pero hay que rescatar los otros miedos. La palabra monstruo, a mí me gusta mucho el latín, porque en mi tierra, León, hay un refrán que dice: mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Entonces me encanta el latín. ¿Ustedes no ven esto? Y bueno, pues la palabra monstruo viene de monstrare, como muchas de las palabras de nuestra lengua, y significa enseñar, y de ahí viene la palabra maestro, porque el monstruo es eso grande que se coloca delante de ti y que te muestra cosas de ti que no quieres ver. Por eso un monstruo, la tradición oral, nunca muere, nunca se le mata. Hay que aprender a convivir con ellos porque forman parte de nosotros. ¿Sabéis qué es lo que vence al monstruo la tradición oral? Algo pequeñito, y además una chica, una hormiguita, que le hace cosquillas, porque lo que vence al monstruo, lo que vence al miedo, es el humor, la risa. Bueno, después hice este libro, como os decía, 25 cuentos populares de miedo, y el siguiente fue este, que es un libro de brujas españolas. La bruja, cuando estaba haciendo este libro, algún amigo me preguntaba: ¿y va a estar mi suegra ahí? Porque la suegra es el prototipo de bruja por excelencia. ¿Y sabéis por qué? Porque la suegra es una mujer casi siempre viuda, porque las mujeres vivimos más que los hombres, que demuestra, tiene mucho poder, tiene poder familiar, y demuestra que se puede vivir sin un hombre. Y eso en una sociedad rural, en la antigua sociedad rural, basada en la división del trabajo, en el que los hombres hacían el trabajo del campo o se iban a la taberna, y las mujeres hacían el trabajo del campo, cuidaban de los animales, cuidaban de la casa, cuidaban de los mayores, etcétera, etcétera. Pues de pronto contarle a las chicas que se puede vivir sin un hombre, pues era una cosa muy revolucionaria. Por eso las llamaban brujas y las echaban de los pueblos. Y eso es lo que este libro de brujas no habla de brujas reales, habla de cuentos tradicionales donde aparece la bruja, y la bruja es el donante, el que ayuda a la persona que se ha puesto en camino, o el dañante, quien entorpece. Y hay brujas, hadas y hechiceras, porque todas son viejas, y son viejas porque solamente la sabiduría se obtiene con la experiencia, y las viejas son gente con experiencia. Y además, esto de la sabiduría provoca una cosa que se llama libertad, que es lo que yo os quería contar también cuando me he presentado, contándoos que he estado 11 años en la universidad, y eso lo que provoca es que uno pueda elegir y que uno sea libre. La gente que no tiene formación no es libre. Bueno, pues este libro de brujas, como os decía, incluye un montón de cuentos tradicionales de brujas. Hay una Rapunzel, ¿conocéis el cuento de la Rapunzel? Sí. La que echa la trenza por la ventana porque suba el... ¿Eh? La de los pelos largos, esa. Pero el cuento de la Rapunzel no es de Castilla-La Mancha, y en Castilla-La Mancha nadie se llama Rapunzel. Entonces esta se llama Arborica del Arboricar, tira tu melena y subiré allá. Y hay una Blancanieves de León, de la zona de la Bañeza, pero no es Blancanieves y los 7 enanitos, es Blancanieves y los 7 ladrones. Porque en León no tenemos enanos, pero tenemos ladrones. Y uno le pone al cuento lo que tiene. El siguiente, bueno, este es un mapa mágico de España. Mirad, porque a la gente le inventaba a las formaciones montañosas, a los lagos, a los golfos, a todos los accidentes geográficos, les inventaba historias para poder orientarse. Y entonces inventaban historias de todo tipo. Vosotros sabéis que ahí en el norte lo que nos separa de Francia es una cadena montañosa que se llama los Pirineos. Bueno, pues ¿sabéis cómo se formaron los Pirineos? ¿No? Pues resulta que hubo en Grecia una diosa Gea que estaba harta de los hijos que le hacía Cronos y decidió hacerse los hijos a sí misma. Y se los hizo con tanto cariño y tanto cuidado que le quedaron enormes y se llamaron gigantes, que significa hijos de Gea. Y entonces estos gigantes nacieron tan airados, tan enfadados como su tamaño, y se dedicaron a arrancar las montañas y a lanzárselas a los dioses del Olimpo. Y se produjo la primera guerra de la historia mítica, que se llamó la gigantomaquia. Había un oráculo que decía que solamente vencerían a los gigantes si un dios luchaba con un hombre. Y eso era imposible porque los hombres morían ante la visión de los dioses. Pero resulta que hubo un dios muy casquivano, muy ligero de cascos,
que le gustaba, además de tener relaciones con su mujer, que era Hera, enrollarse con todas las mortales y diosas que se encontraba, y tuvo un hijo con una mortal, que se llamó Heracles o Hércules, y como era hijo de un dios y de una mortal, tenía esas dos naturalezas. Heracles también nació muy airado, porque fijaos, Hera, que era una mujer muy celosa, mandó a Heracles una serpiente para que se lo comiera cuando era bebé. Y Heracles agarró a la serpiente, la agarró de las fauces y estiró tanto que le descerrajó la boca y la mató. Bueno, este era Heracles bebé. Pues Heracles, como os decía, nació también y creció muy enfadado. Bueno, a mí se me puede interrumpir y también podéis decir lo que queráis. ¿Qué queréis decir? Que hizo así como King Kong a los dinosaurios. Ah, tal cual, así mismo. Bueno, el caso es que Heracles creció muy airado también y mató a su mujer y a sus hijos. Y entonces el rey de Micenas lo condenó a los 10 trabajos de Hércules. Esto, o de Heracles, ¿os suena esto? Sí, ¿no? Uno de ellos era robar el ganado de Gerión. Gerión vivía abajo en el estrecho, perdón, en Cádiz, más o menos lo que ahora sería Cádiz, que entonces no era Cádiz. Y allí vivía Gerión con su ganado. Heracles consigue vencer a Gerión, que era un gigante, y quitarle todo el ganado. Pero cada vez que conseguía un trabajo tenía que volver a Micenas. Y no tenía barco, tenía que ir por tierra. Entonces atravesaba la península ibérica y cruzaba por ahí donde no había Pirineos ni nada todavía. Entonces cuentan que Heracles llegó a esa zona y había un rey que se llamaba Brevis y tenía una hija, la ninfa Pirene. Y cuentan que le dieron a Heracles somontano, el vino de la zona, y achispado Heracles bailó con Pirene y le prometió amor eterno. Pero al día siguiente, cuando se levantó, dejó a Pirene, con la que había yacido durante toda la noche, ahí abandonada, y se marchó con el ganado de Gerión a devolverlo a Micenas. Pero cuando Pirene vio que había sido víctima de un engaño, cogió un montón de madera, formó una pira, la encendió y allí que se metió. Cuando Heracles vio un humo enorme que ascendía, una columna de humo, supo qué había sucedido, desanduvo sus pasos, tomó a Pirene en sus brazos y Pirene exhaló su último suspiro, murió en los brazos de Heracles. Y Heracles, dándose cuenta de lo que había provocado con su mentira, colocó a Pirene, tan larga como era y mucho más, y con sus manos de héroe gigante, cogió todas las piedras que se encontró y formó un túmulo funerario, una tumba, y le puso a esa cadena montañosa que se formó por la tumba que había erigido Heracles el nombre de la mujer muerta, Pirene. Y de ahí Pirineos, que están ahí para recordarnos que no se puede andar engañando a las mujeres. Bueno, esta es la cubierta del libro, no se ve, pero no importa. Y esto es la sorprendente y verdadera historia de un ratón llamado Pérez. En catalán, porque ha sido traducido al catalán, al francés y al mexicano. Y ahora va a ser traducido al japonés y al inglés. Entonces, este libro habla del ratón Pérez. ¿Sabéis quién es el ratón Pérez, verdad? Pero seguramente no sabéis cuál es la verdadera historia del ratón Pérez, porque el ratón Pérez es un dios que está en un rito de paso y que forma parte de muchas culturas. En Francia no se llama Pérez porque Pérez es un apellido español. En Francia se llama La Petite Souris, pero en Italia se llama Il Topolino, tampoco tiene nombre. Los aborígenes australianos tienen un ratón Pérez. Y este libro, aunque parece un libro para niños, realmente es un tratado de mitología comparada, porque compara un montón de mitologías para hablar de quién es el ratón Pérez. Este es un libro de cuentos de las mujeres de las zonas rurales, porque, como os decía, las mujeres silenciadas merecen tener voz y merecen que sus cuentos estén en estos libros. Este es otro libro que se llama Cuentos populares de la Madre Muerte y habla, como su propio nombre indica, de la muerte. Son 44 cuentos porque 44 en chino significa morir y el 4 es el número cabalístico de la muerte. Por eso son 44 cuentos. Y habla de esa muerte, de la muerte tal como se considera en los cuentos populares. En las religiones del libro, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, la muerte es el castigo a la soberbia de los hombres. Pero la tradición oral, en los cuentos que cuentan los hombres y las mujeres de todo el mundo, la muerte es algo que forma parte de la vida, es algo necesario. Sin la vida no habría muerte y sin la muerte no habría vida. Todo lo que ingerimos, todo lo que comemos son cosas muertas, incluidos los vegetarianos, porque la lechuga cuando la arrancamos también se muere.
Entonces, la muerte es necesaria para la vida y de eso hablan los cuentos tradicionales. En África los griots acompañan a la gente que nace, acompañan a la gente que se muere también. Y cuando muere un niño tocan un instrumento que se llama pluricuerda y le cantan al niño una canción que dice: tranquilo niño, que tu madre está aquí. Tranquilo niño, que tu madre está allí. Para que el niño muera con la certeza de que del otro lado hay una madre que lo va a recibir en su regazo. Y cuando muere una persona adulta tocan un instrumento musical que se llama pandero oceánico porque suena al mar océano y le cuentan a la persona que se va cuál es su destino final: regresar al vientre de nuestra madre, la mar, porque del mar, sabéis, es de donde sale la vida. Los primeros seres vivos vivieron en el agua, en el mar, y de ahí volvemos, creen en África, cuando nuestro tiempo se ha acabado. Por eso este libro, fijaos, es un libro para mí súper importante. Hace poco fui a presentarlo, a representarlo, y cuando acabé de presentarlo vino una mujer y me abrazó y me contó que lo estaban utilizando en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, en la planta de paliativos. ¿Sabéis lo que es un paliativo? Cuando la gente tiene una enfermedad terminal, pues pasa a una planta o pasa a un estado que se llama paliativo, donde recibe sobre todo sedación para morir sin dolor. Pues están contándole los cuentos a la gente del hospital que está esperando la muerte. Bueno, este se llama La mujer esqueleto y es un álbum ilustrado que es uno de los cuentos de ese libro, de los cuentos populares de la Madre Muerte, y que cuenta una historia esquimal. ¿Queréis que os cuente el cuento? Vale. Visto este clamor popular, voy a contar el cuento. Pues cuentan que entre los esquimales hubo una pareja de ancianos que deseaba tanto tener una hija que ella, ya muy mayor, se quedó embarazada. Y cuentan que esta hija tan deseada se convirtió en una niña caprichosa. Y esta niña caprichosa se convirtió en una mujer caprichosa. Cuando llegó el momento de elegir esposo, todos los jóvenes que pasaban por su iglú se vieron despreciados porque a ella le parecían poco. Su padre estaba empezando a preocuparse porque pensó que seguramente se quedaría sola en esa inmensidad helada. Bueno, luego voy a contar un cuento de un medio pollo y te voy a sacar, ¿vale? Bueno, sigo. Resulta que estaban allí dentro del iglú, en torno al fuego, cuando de pronto se abrió la manta que cubría la boca del iglú y entraron dos hombres. Dos hombres con el pelo blanco, dos hombres con el pelo del pecho blanco. Dos hombres que se sentaron enfrente de la muchacha, miraron al padre, miraron a la muchacha y le dijeron al padre: la queremos como esposa, los dos. Y ella miró a uno, miró a otro y dijo: ay, padre, que me gustan los dos. Y el padre dijo: a ver. Las mujeres eligen uno y casi siempre les sobra. ¿Y tú quieres dos? Y la muchacha miró a su padre y dijo: con los dos ha de ser o con ninguno será. Y el padre pensó que estaría mejor casada con aquellos dos hombres que sola. Así que la entregó a aquellos dos hombres. Y cuando salieron del iglú, ella pudo ver cómo sus dos esposos se ponían su piel de oso polar. Y se dio cuenta de que se había casado con un oso polar, con dos osos polares. Ellos comenzaron a correr, clavando sus uñas en la superficie helada. Y ella comenzó a correr detrás de ellos, calzada con sus mocasines de piel de foca. Uno de ellos levantó su zarpa y descargó un pesado golpe sobre la capa de hielo, que se abrió. Y se metió dentro del agua a pescar, y el otro iba a hacer lo mismo, cuando de pronto se dio cuenta de que ahí estaba su esposa. Así que la tomó de la mano y la metió dentro del agua helada. Ella sintió como sus músculos se congelaban y vio a sus dos esposos osos que nadaban en dirección a un agujero. Y allá se dirigió y vio que sus dos esposos salían por el agujero, pero cuando ella llegó al lugar por donde habían salido sus dos esposos, se dio cuenta de que el hielo se había cerrado sobre su cabeza. Y comenzó a caer, y a caer, y a caer. Los peces se comieron su carne de mujer y la dejaron convertida en una mujer esqueleto. Comenzó a caminar con sus pies de hueso. Las algas se enredaron en su cráneo y le proporcionaron un bonito pelo color verde alga. Ella siguió caminando por el fondo del mar y cuando vio un trozo de hielo adelgazado por el que entraban los rayos de sol, se impulsó con sus dos manos de hueso y cuando llegó a la superficie estiró su dedo de hueso
y rompió la delgada capa de hielo. Y salió a la superficie y cortó trozos cuadrados de hielo y se construyó un iglú, tal como había visto hacer a su padre. Y luego se construyó una plataforma de madera para almacenar la comida, tal como había visto hacer a su madre. Y aquella noche se durmió en la superficie helada del iglú, pensando en cuánto le gustaría tener un caribú para alimentarse con su carne, un caribú para cubrirse con su piel. Y por la mañana, cuando se despertó, allí, a la puerta del iglú, había un caribú muerto. Con una piedra le cortó la piel y se hizo una manta de piel de caribú. Y luego cortó su carne y la almacenó sobre la superficie de madera. Y se dio cuenta de que todo lo que soñaba se convertía en materia de sus sueños y todo se convertía en realidad, menos lo que más deseaba, su carne y su piel de mujer. Una mañana en que estaba sentada a la puerta de su iglú, peinándose sus cabellos de alga con sus dedos de hueso, pasaron dos jóvenes esquimales que corrían detrás de una foca. Hacía tiempo que ella no había hablado con ningún ser humano, así que se fue corriendo detrás de los dos muchachos. Y cuando ellos vieron que eran perseguidos por un esqueleto, pensaron que sin duda se trataba de la mismísima muerte. Así que salieron corriendo como alma que lleva al diablo. Y aquella noche llegaron al iglú donde vivía su padre, sin ninguna foca y con el corazón lleno de miedo. Y le contaron a su padre que habían sido perseguidos por un esqueleto. El padre miró a los dos muchachos y les dijo: sin duda, viene a buscarme a mí. Mañana saldré a encontrarme con mi destino. Y aquel hombre, que no le tenía miedo a la muerte, salió de su iglú y se dirigió al día siguiente al lugar donde le habían indicado sus dos hijos. Y cuando llegó allí, la vio. Estaba sentada a la puerta del iglú, peinándose su cabello de alga con sus dedos de hueso. Esta vez, ella no se levantó porque pensó que si lo hacía, él saldría corriendo. Pero él se acercó y vio que a través de las cuencas vacías de sus ojos, unas lágrimas recorrían el hueso de su cara. Y sintió tanta ternura por aquel esqueleto, que la tomó de las manos, la metió dentro del iglú, la tumbó sobre la piel del caribú, le colocó el cabello de alga, le acarició el hueso de la cara y luego se tumbó a su lado, la abrazó y durante toda la noche le dio su calor, su pálpito y su aliento. Por la mañana ella se despertó y le dijo: hazme un tambor pequeño. Y él cortó un trozo de la piel de caribú y lo tensó sobre el bastidor de madera, y luego se lo entregó a la mujer esqueleto. Ella cogió el tambor y con sus dedos de hueso apagó las 3 lámparas de grasa de foca que por allí lucían. Y comenzó a tocar, y tocó una melodía que nunca antes había escuchado, y se oyó cantar con una voz que no se conocía, y se sintió dar unos pasos que nunca había dado, y cuando consideró que había cantado, bailado y tocado lo suficiente, volvió a encender las lámparas de grasa de foca, y vio que sobre sus huesos había carne y piel de mujer. Después miró al anciano, que no le tenía miedo a la muerte, y vio que la piel de él se había tensado, como la piel del caribú, sobre el bastidor de madera. Y aquel hombre y aquella mujer, que había aprendido a querer no a quien te sumerge en un mar helado, sino a quien te cuida, salieron del iglú y se fueron lejos, muy lejos, a empezar o a acabar su vida en alguna parte, juntos. Se destruyen los libros. Hacienda bonifica con la devolución del 4% si las editoriales destruyen libros. Y si los donas, sí. Y si los donas a alguna institución, a algún centro escolar o a alguna biblioteca, tienes que pagar un impuesto por donación. Entonces me pidieron que habían hecho una tirada de 8.000 libros, había sobrado 2.644 y me pidieron que firmara la destrucción de los libros. Yo fui a un colegio de monjas en León y aprendí a desobedecer. Así que dije, yo no voy a firmar eso. Y me dijeron, te los tienes que quedar. Y dije, vale, pues dámelos. Y me dieron 2.644 libros. Pero 2.644 libros de tapa dura pesan 2.000 kilos. Y yo vivo en Plaza de España, en Madrid, en un quinto sin ascensor, y tengo un vecino muy simpático. Y si meto 2.000 kilos de libros en mi casa, se hunde mi casa y la del vecino. Entonces no me parecía bien hundirle la casa. Me prestó un amigo una casa así donde metía ya las herramientas y allí metí mis libros. Y entonces estuve regalando y vendiendo. Y con los libros que vendí me fui a montar una biblioteca a este sitio, a Senegal. Una amiga, profesora Marisa de Alcántara, de Cáceres, había ido de vacaciones y había llegado a un pueblo suyo, a este sitio, y de pronto había habido unas lluvias torrenciales porque en verano sucede una cosa que se llama l'hivernage, llueve torrencialmente
Y en este sitio, aquí donde veis, en la Casa Mans, donde hemos recogido los cuentos, hecho el libro y montado la biblioteca, hay minas antipersona que vendió el gobierno español, porque España era el segundo productor de minas antipersona. Las minas antipersona, ¿sabéis lo que son? Son unos artefactos, a veces redondos, a veces cuadrados, que se ponen en el suelo, se entierran a poca profundidad. Hay de dos tipos, una que cuando la pisas estalla y otra que cuando la pisas hace clic y cuando quitas el pie estalla. En cualquiera de los dos casos te deja sin piernas. Entonces, fijaos, solamente sirven para asustar a la población civil. Pues aquí hay miles de minas antipersonas que vendió el gobierno español, explosivos alaveses. A cambio han puesto un hospital en Dakar a 20 horas en barco. Y para que, bueno, pues la reina vaya a acariciarle un poquito la cabeza a los niños sin piernas y ya tenemos el negocio de la solidaridad montado. Pues aquí, aparte de minas antipersona, en verano, cuando llueve, ellos cultivan arroz, que es la base de su alimentación. Y en ese momento llueve tanto que se inunda la tierra y en ese momento que pueden cultivar el arroz. Pero en ese momento aparecen los bichos, los mosquitos que inoculan la malaria y el dengue. Entonces, para que los niños no vayan al arrozal, en verano hacemos talleres en la biblioteca y se quedan con nosotras. Bueno, eso es el mapa de África, donde está el cocodrilo Gambia y justo debajo está la Casa Mans. ¿Veis? Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania y debajo está Senegal. En medio está Gambia y justo debajo de Gambia está, porque sabéis que los países africanos se han trazado por la codicia de los europeos. Y esta es la biblioteca, esta es nuestra amiga extremeña. Los niños de la biblioteca, uno de los talleres que hacemos es de cantar y bailar y cantan. ¡Qué bonitas son las extremeñas! Bueno, pues aquí recogemos los cuentos y también ilustramos con los niños y las niñas, porque el primer año que yo llegué había comprado libros en francés, porque su lengua de escolarización es el francés, porque ellos fueron colonia francesa. Entonces ellos hablan yola, que es su lengua, que tampoco es la lengua oficial de su país, la lengua oficial de su país es el wolof, y entonces, pues, además estudian en el colegio francés. Y en el instituto, el idioma que más demandan como segunda lengua, ¿sabéis cuál es? El español. Pues sí, el español. No tienen ningún interés en aprender inglés, pero sí en aprender español, porque de esta zona se fueron todos los esclavos que llegaron a América, y ellos son animistas, creen que la gente cuando muere sigue formando parte de la naturaleza, vive en los árboles sobre todo, y ellos sienten que tienen ancestros que hablan en castellano, por eso su lengua, la lengua en la que estudian es el castellano. Pero fijaos, solamente no tienen acceso a nuestras canciones, a nuestros libros, a nuestras películas. El único libro que leen es El Lazarillo de Tormes. Y hablan español del siglo XVI. Nos podemos hermanar si queréis con ellos porque son increíbles. Bueno, los niños llegan a la biblioteca, no tienen zapatos, pero se los quitan en la puerta porque llueve y aquello se convierte en un barrizal. Entonces se los quitan en la puerta. Entonces con ellos hacemos, como os decía, voy pasando si quieres porque es muy largo, un taller de memoria oral, recogemos sus cuentos. El primer año que yo llegué con libros en francés y de pronto me di cuenta de que llevaba libros para adultos, que no tenía nada para los niños, así que me fui a escuchar los cuentos que cuentan las personas, los abuelos y las abuelas, las madres y los padres. Pregunté cuál era la fórmula de los cuentos, que siempre hay una fórmula, y me dijeron, cuando escuches Kakongo, Congo, y la gente contesté, Ayambe, es que hay un cuento. Entonces yo me iba por las noches, caminaba en la oscuridad y cuando veía un fuego y escuchaba Kakongo, Congo, llegaba y grababa. Con todos los cuentos que grabé, que fueron más de 500 cuentos, fui a la biblioteca y el bibliotecario que ha salido antes por ahí me los tradujo al francés y yo puse una lista. La abuela Oma Yeyu cuenta El dragón que se comió el sol. El abuelo Jean-Pierre Viatá cuenta La niña de la calabaza. Y los jueves venían los niños y los abuelos a la biblioteca. Y entonces elegían el cuento que querían de la lista que yo había puesto y se lo contaba el abuelo que contaba el cuento. Se llevaban el abuelo prestado, porque no teníamos libros, pero sí teníamos abuelos. Y uno presta lo que tiene. Tenían que devolver el abuelo cuando caía la noche en buen estado, en buen uso. Y entonces, bueno, así fue como hicimos un taller de ilustración con ellos, con los cuentos que nos contaron. Y hicimos este libro tan súper bonito que se llama El dragón que se comió el sol y otros cuentos de la Baja Casa Mans. Los cuentos son los cuentos que nos contaron los abuelos. Las letras capitulares, que son estas mayúsculas que hay aquí, es la tipografía de los Cajapit de Dakar. Y los dibujos los han hecho los niños. Tienen grapas porque hicimos dibujos animados, ahora veréis el corto de animación que hicimos. Y los contextos son las telas de las mujeres, las telas de las madres.
Las guardas, que es esta parte del libro, son las cenas también de las madres. Este señor que hay aquí, de vestido de rojo, es el rey, Josué. Tienen una manera muy divertida de elegir rey. Cuando se muere un rey, beben vino de palma con el fetiché, con el hechicero, y se duermen. Y cuando sueñan con la misma persona, a ese lo eligen rey. Este era camarero, pero lo eligieron rey. Y no le gusta nada ser rey porque lo tienen en un bosque sagrado descalzo, escuchando los problemas de todo el mundo. Y por la noche, cuando cae el sol, tiene que ir a resolverlos. Con su propio dinero, casi como el nuestro, ¿verdad? Este señor es el alcalde de Josué, que nos ha nombrado hijas predilectas de Josué. Ya nos podemos morir en su tierra porque nos entierran, si no, no. Estos son los dibujos que han hecho los niños y hicimos, como os decía, un corto de animación. Ahora, con la venta del libro, fuimos a preguntar qué querían que hiciéramos. Me dijeron que apoyar la red de enseñanza del español y he estado formando a sus profesores para que aprendan literatura española que no sea el Lazarillo de Tormes. Y además tengo un grupo de profesores, nos conectamos por Skype, ellos plantean sus dudas, pues yo qué sé, el cómo completivo se acentúa o no se acentúa, y yo les explico las subordinadas sustantivas. Entonces lo hacemos por Skype, con todos los maestros que imparten español en Senegal. Y además, eso fue algo que ellos pidieron, pero otra cosa que hacemos que ellos no pidieron fue que nos dimos cuenta de que las mujeres no venían a la biblioteca, y cuando fuimos a averiguar por qué, descubrimos que es que no sabían leer. Entonces hemos hecho un taller de alfabetización con las mujeres. Y las mujeres hicieron una asamblea para ver en qué idioma querían ser alfabetizadas. Cruzamos los dedos para que no fuera el suyo, porque en África hay más de 2000 lenguas, ninguna se escribe, casi ninguna se escribe. La literatura en África es oral. La literatura, y de ahí los clásicos, la literatura de la mayor parte del mundo es oral, porque la mayor parte del mundo no sabe leer ni escribir. Y su literatura es la literatura que pasa de padres a hijos, de abuelos a padres, que es la literatura tradicional, la literatura que no se escribe, los cuentos que se escuchan en la noche. Esa es su literatura. En ese centro escolar que veis, entraron al patio de recreo, se robaron 4 niños y conseguimos a través de Amnistía Internacional, haciendo presión en la prensa, que devolvieran a los niños. Y devolvieron a los niños. Uno llegó sin un brazo y sin 4 dedos. El siguiente le habían cortado las piernas a la altura de la rodilla, el tercero llegó sin 2 orejas y sin un ojo, y el cuarto llegó muerto. Y los niños contaron que los habían metido en un agujero con una trampilla, y que todas las mañanas un señor con un machete abría la trampilla y cortaba en función de lo que los hechiceros demandaban. No los matan primero porque no tienen dónde guardar los cuerpos muertos, entonces los amputan en vida, los van amputando hasta que se les mueren. Y entonces, cuando ya están muertos, se entrega lo que queda del albino a los traficantes de órganos, que los traen a Europa para los trasplantes de los europeos. Fijaos qué cosa tremenda. Además, existe la creencia de que si violas a una albina te curas del SIDA. Así que tienen todas SIDA, es impresionante. Cuentan unas cosas que no os podéis imaginar. ¿Y eso se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Ahora estamos intentando iniciar una campaña porque va a haber elecciones en la zona. Esto sucede sobre todo en Mozambique, Malawi, Kenia, Tanzania y Nigeria. En esos países sucede que raptan a los albinos y les cortan para hacer collares. Ahora va a haber elecciones y se teme, ya hemos recibido noticias de Amnistía Internacional, que va a haber un repunte en los secuestros, porque la gente que se presenta a las elecciones cree que va a tener mejores resultados políticos si tienen un amuleto de albino. Entonces están empezando a secuestrar más a los albinos para hacer amuletos. Fijaos, además tienen un problema muy serio también, y es que los albinos creen de sí mismos que son espíritus, y entonces no se cuidan del sol, y tienen un problema gordísimo que se llama cáncer de piel. Cuando les salen las bubas del cáncer de piel, ellos creen que es alergia al pescado, porque los espíritus tienen mala relación con el mar y con los pescados también. Entonces ellos creen que no pueden comer pescado porque son espíritus, ni se pueden bañar en el agua del mar. Entonces, que cuando a alguien le toca agua salada o ha comido pescado, le salen esas pústulas que le salen, pero la verdad es que es cáncer de piel. Entonces, la esperanza media de vida de un albino son 17 años. Fijaos, es una cosa tremenda. ¿Eh? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Decir algo? Esta es Susana, que es una de las últimas mujeres que me contaron cuentos. Y Susana, con la foto siguiente, es ella. No tiene orejas, se las cortaron para hacer un amuleto, y tiene SIDA y cáncer de piel.
Y me contó un montón de cuentos y cuando me senté con ella y le dije, Susana, ¿tú qué necesitas? ¿Qué creéis que pidió? Oreja y No. una duda. No, dijo, lo único que necesito es sentir que le importo a alguien, sentir que soy humana. ¿Qué os parece? Entonces hemos montado, ahora hemos recogido un montón de máquinas de coser de Madrid, de la gente mayor de Madrid, de las mujeres de Madrid, las hemos montado en contenedores y se han ido a Mozambique y ahora tienen un centro ocupacional, van a llegar a coser y van a coser libros de tela para nuestra editorial que vamos a vender en España y con ese dinero van a tener acceso a cosas que no tienen acceso, como que les mandamos además cremas solares, pero lo difícil es conseguir que se las pongan, porque ellos no creen que son humanos. Por eso hemos recogido más de 50 cuentos y queremos contarle a los albinos y a las albinas y a toda la gente de Mozambique que son humanos. Y son humanos porque cuentan cuentos, los espíritus no cuentan cuentos, la gente. Contar cuentos, relatar tu propia vida o relatar tu propio imaginario en forma de cuento, eso que llamamos literatura, es único de los seres humanos. Ningún animal tiene literatura. Hay animales que tienen lenguaje o formas de lenguaje. Las abejas tienen incluso un lenguaje doblemente articulado, pero no tienen literatura. La literatura es lo que nos convierte en humanos. Por eso estamos en proceso de hacer un libro que se va a llamar Los cuentos del conejo y otros cuentos, porque la mayor parte de los cuentos que nos contaron son cuentos de conejos. Fijaos, los conejos son animales que no tienen garras, no tienen dientes, no están preparados para vivir en la selva, que es donde vive esta gente. Y hay animales predadores muchísimo más poderosos que ellos y consiguen sobrevivir gracias a ¿qué? A la inteligencia. Porque los conejos, ellos creen, son animales muy inteligentes. Entonces lo que vamos a hacer con este libro, Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, es demostrarles a ellos mismos y al resto de la gente que los albinos son personas porque tienen literatura, literatura oral, igual que el resto de los mozambiqueños. Además las ilustraciones las hicimos con los niños de la calle y fuimos a una asociación que se llama Jacumana, donde los niños de la calle que viven en la calle, porque Mozambique después de la descolonización ha tenido una guerra civil de 30 años, y hay muchísimos niños sin padres, sin madres y sin familiares que viven en la calle. Pues en este sitio Jacumana llegan por las mañanas y les dan leche en polvo con agua caliente y un chusco de pan. Y había un niño de 4 años, Denny, que andaba todo el rato detrás de mí tirándome de la camisa para que le escuchara el cuento que quería contarme, y yo pensaba que me iba a contar si tiene 4 años. Y de pronto me senté y dije, ¿qué quieres saber, Denny? Cuéntamelo. Y puse la grabadora y me contó. Había una vez un gatito que una mañana salió de su casa con mamá gatito y papá gatito, y se encontraron con los hombres verdes, los hombres que tienen el fusil en la espalda. Y los hombres verdes dispararon a mamá gatita y a papá gatito, y los mataron. Y preguntaron al gatito pequeño dónde vivía abuela gatito, y el gatito pequeño les llevó porque pensó que querían jugar. Y los hombres verdes mataron a abuela gatito y a abuelo gatito, y a los tíos del gatito. Y ahora el gatito se ha quedado solo en el mundo. Menos mal que ha encontrado un lugar donde le dan leche caliente por las mañanas. Esto es lo que cuenta un niño de 4 años en Mozambique. Yo me voy ahora en agosto a Mozambique con una chica portuguesa que se llama Bru, que tiene una editorial que hace libros de tela, Ponto per Conto, y vamos a enseñar a las albinas a coser libros de tela. Punto por cuento o algo así sería. ¿Estás pues de la portugués por aquí? ¿No? Pues, ¿Qué significa? Pues ha dicho el Punto por punto. Ole, ole. punto por cuento. Bueno, pues los cuentos de las mujeres albinas, a pesar de que la mayor parte de las mujeres en África no han sido alfabetizadas porque trabajan en la casa como siervas domésticas, se ocupan de la comida, de la limpieza de la casa y de los hermanos más pequeños y no tienen la suerte de ir al colegio. Así que la mayor parte de las mujeres en África no saben leer y escribir. Por lo tanto, no saben las lenguas de la colonización. En Mozambique, que se habla portugués, como os decía, las mujeres albinas no saben portugués. Nos han contado los cuentos en Xangana y en Ronga. Y en Xangana y en Ronga hemos recogido los cuentos, después nos los han traducido al portugués y ahora yo los he traducido al castellano. Pero se van a publicar en portugués y en castellano para que tengan acceso a la gente que sí tiene... Y de hecho estamos también trabajando en un curso de alfabetización con las mujeres albinas en Mozambique. Vamos a hacer también conejitos blancos de tela, con una visera, unas gafas de sol, un jersey de manga larga y un pantalón de pata larga,
y un botecito de crema para que los niños albinos aprendan a cuidarse, porque llevamos cremas solares, pero a veces es un poco inútil porque no se las ponen, porque no tienen conciencia de que el sol sea lo que les provoca el cáncer y entonces no se cuidan del sol. Tampoco tienen conciencia de que esa crema les vaya a ayudar de nada y luego no se sienten humanos. Entonces, imaginaos, problema por problema por problema. Los libros están en las librerías y si no en la página web se hace venta online, www.librosdelasmalascompañas.com. Luego os lo paso. Sí, en los vídeos que habéis visto y las fotografías que habéis visto están en la página web. Y también los cuentos en los idiomas originales. Hay audios, tenemos audios de los cuentos para que la gente, porque lo importante para nosotros es darle valor a su cultura. Yo llegué la primera vez a la Casa Mas con los libros en francés y me di cuenta de que al final la gente no tiene conexión con Mallarmé, con Rimbaud, es algo que les suena como totalmente ajeno. ¿Por qué creéis que les importa el Lazarillo de Tormes? Pues porque en Senegal hay una realidad que son los niños talibés, que son niños que sus mamás entregan a los marabús, que son los jefes religiosos, para que aprendan a ser hombres de bien. Aprenden el Corán oralmente, no saben escribir tampoco. Y el marabú, muchos marabús, no todos, pero la mayor parte de ellos, le dan a los niños una lata de conserva de tomate vacía para que vayan a pedir dinero. Y si no llevan por la noche dinero, les pegan. Así que se han convertido en delincuentes, lo mismo que el Lazarillo de Tormes. Cuando yo llevé una película del Lazarillo de Tormes a los maestros con los que estaba dando las clases de literatura española, les di una película de los años 70 y cuando vieron que era blanco, el Lazarillo de Tormes, no daban crédito. Y cuando vieron que la gente, vieron la catedral de Salamanca, tampoco daban crédito, porque en Senegal la parte norte es un desierto y la parte sur es un manglar, una zona inundada, porque es la desembocadura del río Casamance. Entonces ellos no conocen la piedra, no construyen con piedra, sus casas son de madera y de palma. Entonces no conocen la piedra como elemento constructivo y no les produce ninguna confianza meterte debajo de una cosa hecha de piedras porque creen que eso se va a caer y te va a sepultar. Entonces esto de las catedrales hechas de piedra les parece un disparate. Es impresionante. Aparte, en la zona de Senegal, en la Casamance, perdón, son animistas. Cuando queremos hacer una estantería, por ejemplo, para la biblioteca, es todo muy increíble, porque para hacer una estantería, que algo que aquí vas a Ikea, te compras la estantería y ya está. Pues allí no es tan fácil. Primero hay que ir al fetichier, al hechicero, llevarle un cerdo y 5 litros de vino de palma. La esposa del fetichero mata al cerdo y lo cocina. Y después se va con el cerdo cocinado y los 5 litros de palma, contigo que quieres hacer la estantería, y con el carpintero que va a cortar el árbol, a comer con el ancestro que vive en la ceiba. La ceiba es el árbol que queremos cortar. Entonces el fetichier, el hechicero, bebe el vino de palma, escupe al árbol para que el ancestro participe de la comida. Y luego come, mastica y escupe la comida también al árbol. Y cuando ya has comido con el ancestro, los ancestros son los que se han muerto. Cuando ya has comido con el ancestro, el fetichier le dice al ancestro, le explica dónde hay un árbol vacío para que se mude de casa. Y cuando ya se ha mudado, ya podemos cortar el árbol. Todo esto para cortar un árbol para hacer una estantería. Meses. Esto lleva meses. En los campos de refugiados hay miles de personas. En los campos preguntan por aquí cuánta gente vive en los campos de refugiados. En los campamentos de refugiados de Tinduf viven miles de personas, porque ellos vienen a España en vacaciones en paz. Los jóvenes se van a estudiar, la mayor parte de ellos a Cuba, Venezuela, que son los únicos que los aceptan, porque pensad, esta gente no tiene país. Esto puede parecer una tontería, no lo es. No tienen nacionalidad, no tienen pasaporte, no pueden ir a ningún sitio. Los únicos países donde los aceptan sin pasaporte son Cuba, Venezuela y España. Y a España vienen, los niños que vienen en vacaciones en paz vienen con un visado colectivo que hace el ejército. Entonces, estos niños vienen a España. Si uno se pone enfermo y tienen que volver todo el grupo. No puede volver solo tampoco. Porque si no tienes nacionalidad, no tienes pasaporte y no puedes ir a ningún sitio. Entonces no se pueden mover de allí. Entonces estudian y regresan a los campamentos saharauis. Y allí pues tienen niños y cabras. No tienen nada más que ir, niños pequeños y cabras.
Entonces están allí, llevan 40 años allí y hay miles de personas que reciben comida diariamente de Minurso. Viene una cisterna enorme con agua porque viven en un desierto. No viven solamente en un desierto, viven en la Hamada, que es el desierto árido de Argelia. ¿Sabéis que hace poco ha habido un accidente aéreo? Un avión militar despegó y se desplomó y murieron todos porque es un avión militar que no tiene fuselaje. Y la mayor parte de los que murieron fueron militares argelinos porque al lado de los campamentos de refugiados hay una base militar argelina secreta. La gente que vamos, no sé si alguien ha estado en los campamentos, tienes que ir con un visado de Argelia y cuando vuelves cortar el pasaporte y tirarlo, porque si tú tienes un visado de Argelia en tu pasaporte no te dejan entrar ni en Marruecos ni en Estados Unidos. Entonces tienes que hacerte un pasaporte nuevo para que no haya huella de que has estado allí. Entonces, vas con tu pasaporte, llegas a Tinduf, llegas a Argel y luego a Tinduf, y en Tinduf te recoge el Frente Polisario y te llevan escoltada por el ejército argelino a los campamentos de refugiados. Porque es una zona vetada también para los argelinos porque son militares. Y allí desarrollan pues su estrategia militar y sus armas, me imagino, y son secretas. Entonces, viven allí y todos los días se reciben, como os decía, camiones, cisterna con agua y comida de Minurso, que es el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados. De allí viven. En Senegal, ellos creen en Senegal y la Casamance, creen en la existencia real del dragón. El pueblo está, a la entrada del pueblo está el bosque sagrado del rey, y a la salida del pueblo está el bosque sagrado del Fetisher. Y alrededor, y en medio se comunican en forma circular, y en medio está el pueblo. Y el pueblo vive en un lugar para ellos sagrado, donde los espíritus no pueden entrar, porque fijaos, la religión más antigua del mundo es el animismo. El animismo está antes del cristianismo, antes del islam, antes del judaísmo, porque es la religión de los hombres en su primera forma, cuando los hombres y las mujeres aprendíamos a ser... ¿Sabéis lo que es el animismo? ¿No? Vale. Animismo es una religión, entre comillas, porque no hay un Dios que cree que cuando nos morimos tu espíritu no se va a ninguna parte, se queda aquí, en la tierra, en la naturaleza, y vives en los árboles. Por eso creen que en los árboles viven los ancestros, los antepasados. Entonces tienen un culto a los muertos muy interesante y muy curioso. Fijaos, cuando alguien se muere, lo primero que hacen es, la ceremonia del entierro es, le preguntan al muerto si ha muerto de forma natural o no. Y entonces, si va como así, en unas andas, y lo llevan 4 chicos, si el muerto avanza es que sí, si retrocedes que no. Luego hacen la fiesta de las lanzas y luego hacen el lanzamiento de muerto, te tiran el muerto encima. Aquí que te caiga el muerto es una cosa horrible, pero allí no, es síntoma de buena suerte. Yo iba a los entierros hasta que apareció el ébola. Desde que apareció el ébola no voy a los entierros, porque si no me echan el muerto encima siempre. Entonces, ellos creen en la existencia del dragón y creen que el dragón durante el Hibernás sale del bosque sagrado del rey y vuela, y con las alas agita las nubes, y eso es lo que provoca la lluvia. Ellos necesitan la lluvia porque su base de alimentación es el arroz, pero esa lluvia provoca también que se inunden las zonas y que aparezcan los mosquitos que inoculan la malaria y el dengue, con lo cual el dragón es el dios de la vida y el dios de la muerte, las dos cosas. Pero ellos creen que existe el dragón. Yo un día iba paseando por la noche, no hay luz, como podéis imaginar, y como son negros no se les ve, además, a no ser que sonrían. Iba de la mano de un niño, porque yo no veía el camino, él sí, pero yo no. Y entonces de pronto escuché como un mugido de vaca, pero gordísimo. Y dije, ¿y eso qué es? Y me dijo el niño, el dragón. Y dije, oh cielos. Porque era un ruido que yo no conocía, claro. Pero ellos creen en la existencia del dragón. Son increíbles. Mirad, el rey solo puede salir del bosque sagrado cuando cae la noche y puede ir a la casa de sus mujeres. Tiene 3. Una la heredó del rey anterior y tiene 80 años. La segunda la eligió él y la tercera se la eligió el pueblo. Y los lunes y martes duerme con la de 80 años. Miércoles y jueves duerme con la que eligió él y viernes y sábado duerme con la que eligió el pueblo. Y el domingo descansa como Dios. Y fijaos, tiene la obligación de hacer felices a las 3. A los 80 años. ¿Y sabéis cuál es la más exigente? La de 80 años, sí señor. Muy bien. A la de 80 años también. Entonces los martes y los miércoles no se puede ir al bosque sagrado a ver al rey porque tiene cara de mal humor porque la de 80 años no le ha dejado dormir.
Este es mi último libro. Se llama Estación Invierno y habla de qué celebramos de verdad en Navidad. Vosotros sabéis que hace mucho tiempo, antes de que hubiera cristianos, musulmanes o judíos, la gente era animista y lo que se celebraba el día 21, entre el 21 y el 25 de diciembre, era que el sol vencía las tinieblas. Se llama solsticio de invierno. Porque la gente tenía miedo de que la primavera y el sol no llegaran. Los días se habían hecho muy pequeños y las noches muy largas. Y ante ese temor a las tinieblas y a que la oscuridad venciera la luz, se celebraba una fiesta donde se encendían hogueras, lo mismo que la noche de San Juan, para recordarle al sol cuál era su camino. Y en ese momento venía de dentro de la tierra un ser que venía vestido, venía de lejos, como todos los seres que vienen en Navidad. Venía vestido con una capa de musgo o con una capa de pieles. Y venía con un saco y un palo. Con el palo golpeaba la tierra para que las semillas se despertaran y la primavera fuera fructífera. Y con el saco recogía de los que tenía y le daba a los que no tenían, porque si lo que la tierra daba no estaba repartido, la primavera no venía. Esta costumbre de recoger de los que tienen y darle a los que no tienen, la perpetuó un señor que también iba de verde con un saco y un palo, que se llamaba Robin Hood en la tradición inglesa. Y en la tradición extremeña hay un ser que viene de lejos en Navidad, que se llama el musgoso o el musgoso. Bueno, pues de pronto hubo gente que se quiso quedar con todo y le contó a la gente que ese del saco se quedaba con lo que recogía, pero la gente no lo creyó. Pero empezaron a contar a la gente que ese del saco se quedaba con se llevaba a los niños y a las niñas. El hombre del saco, muy bien. Y apareció el hombre del saco. Todo esto porque en Inglaterra hay un ser que también llega en Navidad, se llama el Father Christmas, que lleva muñecas en el saco, que son la representación simbólica de los niños y las niñas que va a tener esa comunidad. Porque todos estos seres que aparecen en Navidad son seres que tienen que ver con ritos de fertilidad. Bueno, pues la gente lo creyó y empezaron a tenerle miedo al hombre del saco. Y de pronto apareció un ser vestido de verde que llevaba un palo y un saco en la zona alemana, que se fue a Estados Unidos con los colonos y al que llamaron... ¿No? ¿Y qué dice? No, no es el Grinch. A ver si sabéis quién es. Dice, Papá Noel. ¿Y qué la Coca-Cola? La Coca-Cola lo volvió rojo, era verde. Papá Noel era verde. Pues todos ellos vienen a recordarnos que si lo que la tierra da no está repartida, la primavera no vendrá para nadie. Fijaos, en Navidad siempre se celebraron ritos que tenían que ver con la restitución de la injusticia. En Roma se celebraban unas fiestas que se llamaban Saturnalias, y en ese momento los esclavos se sentaban en la mesa de los amos y los amos daban de comer a los esclavos, porque tenían que nivelar la injusticia social que provocaba la esclavitud. Porque si todo eso no está nivelado y no se produce una situación de justicia, la primavera no viene. Eso es un rito súper ancestral, que sigue presente, como os decía, en una tradición que se llama el aguinaldo. ¿Aquí todos celebráis el aguinaldo? Pues el aguinaldo tiene que ver con esa costumbre de recoger de los que tienen y darle a los que no tienen. Claro. Pues todo eso se cuenta aquí. Es un libro que habla de las costumbres que tenemos en Navidad. Habla también de la fruta. ¿Sabes cuál es la fruta de la Navidad? Bueno, del invierno. ¿Cuál es? Fruta del invierno. Sí. ¿Qué coméis en invierno que no hay un restaurante? Bueno, ahora ya hay, pero que antes no había restaurante. Naranjas. ¿Coméis madroños aquí? ¿Coméis madroños aquí? Pues la palabra... Pero seguro que no sabéis que la palabra naranja viene del sánscrito, que es una lengua que se habla todavía, es la lengua más antigua del mundo. Es una lengua que se habla todavía en el norte de la India y en la que está escrita todos los textos sagrados de la India.
Y esa palabra, naranja, es una palabra del sánscrito, como os decía, que significa veneno para los elefantes. Porque a los elefantes les gustaban tanto las naranjas que no podían dejar de comerlas. Y se les ponía la trompa naranja, las orejas naranjas y la tripa naranja. ¿Y sabéis qué pasaba después? Que se morían, naranjamente se morían. Bueno, pues las naranjas viajaron con los persas a Europa, pero cuando llegaron a Europa eran amargas. Por esa razón todos los cuadros medievales habéis visto que tienen cara de amargados, porque comían naranjas amargas. En el siglo XVI los portugueses traen las naranjas, las traen de la India, pero como también tenían colonias en China, en Europa pensaron que venían de la China y por eso le llamaron naranja de la China o naranja mandarina. Y en Grecia, para recordar que fueron los portugueses los que nos trajeron el dulzor de la naranja que conocemos, en griego contemporáneo a las naranjas se les llaman portocalos, para recordar que fueron ellos los que trajeron las naranjas. Bueno, pues aquí viene la historia de la naranja, de la China. Viene la historia que os he contado de Papá Noel o el hombre de saco, viene la historia de la Navidad, de qué celebramos en Navidad. Viene un cuento que se llama Sopa de Piedra, que habla de los ingredientes que debe tener una buena sopa. Y es que una buena sopa, lo mejor de una buena sopa, no es que le pones a la sopa, sino con quién te la comes. Bueno, mirad aquí el hombre de saco. Y este es mi último libro. Bueno, ¿queréis que acabemos ya o queréis que os cuente un cuento? A ver. El primer trabajo remunerado que tuve como narradora fue en un centro de mayores de la Comunidad de Madrid. Era en una zona sur de Madrid y yo llegaba todos los días a las 8 de la tarde a contar cuentos. Y para que los mayores estuvieran interesados, porque estaban así, era un centro de mayores municipal, una residencia de mayores municipal. Y para que estuvieran interesados, el primer día yo llegué, conté un cuento y cuando estaba en el clímax, en la parte más interesante, dije, uy, lo siento, me tengo que ir, mañana vuelvo. Y les dejé con el cuento a medias. Y era un cuento erótico, que a los mayores les gustan los cuentos eróticos. Al día siguiente, cuando llegué, estaban los mayores con los andadores en el hall. ¿Que cómo acaba el cuento? Y yo, un momento, que ya voy. Bueno, no os podéis imaginar lo interesados que estaban. Me pusieron a los vegetativos. Y los vegetativos, cuando yo contaba el cuento verde, me guiñaban el ojo. Y yo le decía a la doctora del centro, los vegetativos me guiñan el ojo. Y me decían, pero si están vegetativos, será un acto reflejo. Le decía, pues les da el acto reflejo cuando les tiene que dar. Al cabo de 3 meses de trabajar con los mayores allí, esta técnica de dejar el cuento inconcluso es una técnica que usan los narradores de Siria que se llaman los hakabatis. Ellos no cuentan con niños, cuentan con adultos, porque nunca se le contaron cuentos a los niños. Los niños existen desde el romanticismo alemán, lo mismo que los nacionalismos. Hasta entonces no existía el concepto de niño. No había moda para niño, no había comida para niño, no había cuentos ni literatura para niños. Yo cuando llegué a Senegal y le pregunté al bibliotecario, ¿aquí le contáis cuentos a los niños? Me dijo, si les contáramos cuentos a los niños de niños, ¿cómo iban a aprender a ser adultos? Los cuentos se los cuentan los adultos unos a otros y los niños están. Bueno, pues los hakabatis utilizaban esta técnica para fidelizar a su clientela en los cafés. Contaban un cuento y cuando estaba a medias se interrumpían y acababan al día siguiente. Esta técnica fue la que usó Sherezade en Las Mil y una Noche, para mantener la cabeza en su sitio. ¿Habéis leído Las Mil y una Noches? No. Pues es un libro que os recomiendo. Bueno, el caso clásico. Bueno, pues yo hacía lo mismo en mi centro de mayores. Al cabo de 3 meses llegué al centro y me dice la directora del centro, Ana, esto no puede seguir así. Y yo dije, ¿pero qué ha pasado? Y entonces me dijo, mira, desde hace 3 meses que tú trabajas en este centro de mayores contando cuentos, ha venido un técnico municipal a hacer una pirámide de población y ha descendido la mortalidad vertiginosamente. No se me morían los viejos. Claro, ¿cómo te mueres sin saber cómo acaba un cuento? Te esperas al día siguiente. Y si al día siguiente te dejan con el cuento a medias, pues vas y no te mueres. Y yo dije, qué bien, ¿no? Y me dijeron, qué mal. Somos una residencia municipal, tenemos mucha lista de espera y necesitamos las plazas. ¿Y sabéis qué pasó? Que te echaron. Que me echaron. Que me echaron. Pero yo aprendí de una que esto de la literatura, los cuentos, es para vivir. Que puede ser que funcione como animación a la lectura y todo lo que queráis, pero lo fundamental de la literatura es que nos conecta con la vida. Que nos conecta, y eso lo sabían los viejos de mi residencia de mayores. Fijaos, pues os voy a contar un cuento que me contaron allí. No lo dejas a medias. Ya le da media, no. Que no lo dejes a media. Ah, que no lo deja a media, qué susto. No lo deja a medias. Si se trata de tomar una cervecita en un bar, de echar una partida de cartas con los colegas,
o de echar un baile con alguna chica en la fiesta del santo patrón, él, el primero. Pero de mujeres nada, ¿eh? Porque él tiene novia, su novia, que lo espera todas las tardes, junto al tercer poste del telégrafo, en el camino de la fábrica. Veréis, por entonces él tendría 14 años y llevaba pantalones cortos, porque uno no se ponía pantalón largo hasta que no se iba al servicio militar. Pero ya trabajaba, y no se llamaba explotación infantil, no, se llamaba hambre. Todos los días se montaba en su bicicleta y se iba a la fábrica de ladrillos. Y luego volvía pedaleando como un loco a casa de su madre a comer, con el hambre royéndole las tripas. Y aquel día iba pedaleando como un loco cuando de pronto vio una pared de ladrillo. Y por encima de la pared de ladrillo vio la rama de un ciruelo cargadito de ciruelas. Y fue ver las ciruelas y sentir el frescor de la ciruela por aquí. Así que frenó la bicicleta, desmontó a la americana para atrás y se dio cuenta de que no iba a poder llegar al ciruelo. Pero en ese momento la vio venir a ella. Ella venía del camino que daba a los huertos, con un cesto de paja aquí bien agarrado, lleno de tomates. Ella tendría 19 años y era toda una mujer. Cuando la tuvo a 4 pasos, el muchacho se plantó enfrente de ella y le dijo: «Oye, tú, ¿me haces escalera?» Y ella dijo: «Vale». Entrelazó los dedos, el muchacho puso un pie y de un salto se encaramó en la rama del ciruelo. Se soltó los faldones de la camisa y empezó a echar ciruelas. Y cuando consideró que tenía suficientes, hizo un nudo, se bajó, se plantó enfrente de la muchacha y le dijo: «¿Pones esto? Que vamos a medias». Y ella le miró y dijo: «No, gracias». Pero a él no le gustaba que le dijeran que no, porque fijaos, él por las buenas era muy bueno, pero por las malas era muy malo, ¿eh? Cuando cometía alguna fechoría y su padre le quería dar una buena tunda, esperaba que se durmiera, porque despierto no podía con él. Así que aquello de no gracias no le hizo ninguna gracia. Se plantó así enfrente de ella y dijo: «¿Qué pasa? ¿Que no te gustan las ciruelas o qué?» Y ella le miró y dijo: «Pues es que verás, aquel pajar, la casa, la tapia de ladrillos y el ciruelo son de mi padre. Y yo como ciruelas cuando quiero». Aquello no le gustó nada, ¿eh? La miró así de arriba abajo y me dijo: «Conmigo no te hagas chula, ¿eh? ¡Chula!». Y se marchó pedaleando como un descosido. Al día siguiente la volvió a ver en el camino de la fábrica. Y sin dejar de pedalear, soltó las manos del manillar y le hizo un gesto más cariñoso que se le ocurrió. Y una semana más tarde la volvió a ver y esta vez le dijo un piropo: «¡Flacucha!». Y como un mes más tarde la volvió a ver, pero esta vez ella no estaba sola. Estaba con un muchacho del pueblo de 23 años, ancho como un armario ropero de 4 puntos. Y a él le entró una cosa por aquí que no supo muy bien cómo nombrar porque nunca antes la había sentido, pero era una cosa que le nacía así como en la tripa y le subía por aquí y le apretaba como aquí. Así que aceleró la bicicleta y cuando estuvo a la altura de la pareja, soltó las manos del manillar, le pegó un empujón al muchachón y lo dejó pachurrado en el suelo. Y luego siguió pedaleando, no porque tuviera miedo, por precaución. No había pedaleado mucho cuando escuchó una voz por ahí detrás que decía: «Hijo de...». A él que alimentaron a la madre no, porque por las buenas muy bueno, pero por las malas muy malo. Frenó la bicicleta, se bajó, cogió una piedra del suelo y le pegó una pedrada al muchachón aquí, que le dieron 7 puntos. Y luego siguió pedaleando. No porque tuviera miedo, por precaución. Estuvo una semana sin volver por el camino de la fábrica, pero a la semana volvió y allí la encontró. Estaba sola. Se bajó de la bicicleta y le dijo: «¿Tú paseas conmigo o paseas sola?». Y ella le miró y dijo: «Uy, hablas como si fueras mi novio. Yo a mi novio no le admito ni eso». Y entonces el muchacho la miró y le dijo: «Pues eso, que sí quieres salir conmigo». Y ella le miró y dijo: a ver. Tú tienes 14 años, yo tengo 19. Es un delito salir con un menor. Si por lo menos tuvieras 18. Y entonces el muchacho la miró y dijo: «Pues eso qué fácil arreglo. Me esperas 4 años y ya está». Oye, la pilló con el pie cruzado y eran otros tiempos. 4 años que lo esperó. Todos los días el muchacho pasaba por el camino de la fábrica en la bicicleta. No se bajaba. Soltaba una mano del manillar y saludaba: «¡Adiós, Flacucha!». Y ella también saludaba: «Adiós». Cuando llovía, ella tenía un buen paraguas abierto. Y pasaron 4 años, porque todo pasa en esta vida, chicos y chicas. Y el día en que cumplió los 18 años, se fue al camino de la fábrica a pedirle salir a aquella chica. Y cuando llegó, le dijo: «¿Qué? ¿Ya tengo 18? ¿Salimos?».
Y ella le miró y dijo, ya, tú tienes 18, pero yo tengo 23. Y las chicas de mi edad están todas pensando en casarse y tener hijos. Y tú ni siquiera has hecho el servicio militar. Si por lo menos hubieras hecho el servicio militar. Y entonces él la miró y dijo, ya, ¿tú te has pensado que yo soy tonto? Ok. Cuando yo venga de la mili y yo tengo 23, tú 28. Y vuelto a empezar. Y entonces ella le miró y dijo, mira, a medida que pasa el tiempo, las diferencias de edad se notan menos. No es lo mismo que una chica de 16 salga con un chico de 11 que una chica de 65 salga con un chico de 60. Oye, él era bruto como un arao, pero lo entendió, ¿eh? Dijo, está bien, me voy a la mili, pero cuando vuelva, te quiero ver aquí, ¿eh? Porque como venga y no te encuentre, ¡te busco! Y aunque sea, te busco y te saco de debajo de la cama de tu padre. Ella le miró y dijo, no te preocupes, que yo te espero. Y se fue a la mili, a León, al Ferral, pasó un frío. Estuvo detenido los 20 y tantos meses que duraba la mili por faltarle a la autoridad, por buscar pelea. Bueno, un desastre. Pero cuando le dieron la papeleta de licenciamiento volvió a su pueblo. Y sin quitarse siquiera el traje de militar, se fue al camino de la fábrica a buscar a su novia. Dispuesto a sacarla aunque fuera debajo de la cama de su padre, ¿eh? Pero no tuvo que buscar mucho, porque allí estaba, junto al tercer poste del telégrafo en el camino de la fábrica. Bueno, el muchacho no había parado ni siquiera a tomarse un vaso de agua. Así que se plantó así enfrente de la muchacha y le dijo, ¿qué? ¿Nos tomamos unas ciruelas como las de aquella vez? Y entonces ella le miró y dijo, uy, no va a poder ser. Y ya sabéis que a él no le gustaba que le dijeran que no. Así que la miró y le dijo, ¿y se puede saber por qué no va a poder ser, Y ella dijo, pues verás, sucedió hace unos meses. Se cayó un candil en el pajar. El pajar se incendió. La casa y el ciruelo, todo ardió. También mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Todos perecimos en el incendio. En un momento éramos un montón de ceniza y nada más. Entonces el muchacho miró y vio que a través de la efigie de aquella mujer fantasma se podía ver la hierba del camino, el poste del telégrafo y el cielo rojo del atardecer. Estiró su mano para acariciar su rostro, pero su mano atravesó la cara de aquella mujer fantasma. ¿Te he hecho daño? No, dijo ella. Estoy aquí porque prometí que te esperaría, pero ahora me puedo ir. Y entonces el muchacho la miró de arriba abajo y le dijo, tú de mí no te ríes. Tú te esperas aquí y dentro de 30, 40, 50 años, cuando yo me vaya, nos vamos juntos. Oye, la pilló con el pie cruzado, que le dijo que sí. Desde entonces han pasado 25 años y él ya no lleva pantalones cortos, lleva pantalones largos, pero todos los días se monta en su bicicleta y se va al camino de la fábrica. No se baja, suelta una mano del manillar y saluda. ¡Adiós, la cursa! Y ella también saluda. ¡Adiós! Ahora, aunque llueva, ella no necesita tener ningún paraguas abierto. Por eso lo entendéis. Si se trata de tomar unas cervecitas en la taberna, de echar una partida de cartas con algún colega, o de echar un baile con alguna chica en la fiesta del santo patrón, él, el primero. Pero de mujeres nada, porque él tiene novia, su novia, que lo espera todas las tardes, junto al tercer poste del telégrafo, en el camino de la fábrica. Antes de que os vayáis, ¿vosotros sabéis quién era Stalin? Stalin fue un dictador que, como todos los dictadores, condenaba a la gente que no pensaba como él a morir. Y para ello creó unos campos de trabajo que se llamaron, que eran unos campos de exterminio, cuyo nombre era Gulag. ¿Os suena lo de los Gulag? Pues estos Gulag estaban en Siberia, con una temperatura de 20 grados bajo cero. La gente trabajaba en canteras de piedra picando piedra y casi todos morían. Pero descubrieron que en un barracón la gente no se moría. Y cuando fueron a ver por qué sucedía esto, descubrieron que en este barracón, cuando sonaba la sirena que anunciaba el toque de queda y se apagaba la luz, una mujer se sentaba en su litera y comenzaba a contar. Había una vez, y durante el momento de los cuentos, la gente que vivía allí confinada, esperando la muerte, tenía la certeza de que otro mundo era posible. Cuando escuchaban un cuento, podían salir lo mismo que los saharauis de los campamentos de refugiados, de aquel confinamiento, de aquel encierro, y vivir otras vidas, tener una vida mucho más amplia que ese desierto. Y gracias a esto conservaban la esperanza, y gracias a esto conservaban la vida.
Cuentan que esta narradora enfermó y la gente de su barracón le daba parte de su comida y hacía su trabajo, porque todos ellos en aquel gulag estalinista en Siberia sabían que gracias a la pervivencia de la literatura, de los cuentos, del teatro, de la danza, del cine, de todas esas cosas que llamamos cultura y que nos recortan impunemente, que de la pervivencia de los cuentos y de la literatura sobre todo depende nuestra propia vida, porque todos sabían, lo mismo que los mayores de mi centro de mayores, que esto de la literatura es para vivir. Así que muchísimas gracias por haber venido a vivir este trocito de vida conmigo y hasta pronto.